El tema de hoy es el discipulado del niño y del adolescente. ¿Qué es el discipulado? Una definición podría ser esta: es la labor espiritual que se realiza para ayudar a un nuevo creyente en el crecimiento de la fe. Es un proceso en el que se ayuda a avanzar paso a paso. Es ayudarle, en primer lugar, a reconocer la voz de Dios, a crecer en la vida cristiana y motivarlo a ayudar a otros a comenzar en esta vida. En el discipulado, no esperemos que los niños actúen como adultos. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La conducta, el modo de pensar y razonar son infantiles, y a medida que ellos crecen, atraviesan etapas y cambios, y poco a poco irán madurando y estableciendo su forma de ser, su manera de razonar y la forma de actuar. ¿Cuáles son las razones para el discipulado? En primer lugar, Cristo lo enseña. Mateo 28 dice: hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. La tarea nuestra empieza en el momento de la conversión. Nuestra tarea no es hacer convertidos, sino discípulos. El ejemplo de Pablo. Él se preocupó por un individuo y su crecimiento. Él escribió a los nuevos creyentes. Pasó tiempo en una iglesia hasta que supo que ellos podían valerse por sí mismos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él muestra el ejemplo de cómo discipular a través de lo que hizo para con los tesalonicenses. En primer lugar, oró por ellos. En segundo lugar, los animó, los alentó. Fue su ejemplo. Gastó su vida por ellos. Los trató como padre. Envió a alguien a ellos cuando no podía hacerlo. Y dio instrucciones precisas y claras de cómo seguir en el discipulado. Veamos ahora cuál es la importancia del discipulado. No olvidemos que el discipulado también es llamado conservación de resultados. Invertir tiempo en la evangelización sin planificar el crecimiento, desobedecemos el mandato de Cristo y la enseñanza de las Escrituras, además de entristecer al Espíritu Santo. El niño en Cristo es vulnerable, está indefenso y necesita ser protegido y enseñado. Puede ser presa fácil de Satanás. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La ignorancia de la palabra de Dios pone en riesgo la vida del nuevo creyente. Hay un potencial de cambio en el recién nacido. Podemos leerlo eso en Efesios capítulo 4 o Colosenses capítulo 3. Vemos el proceso de cambio que puede operarse. El nuevo creyente necesita la dirección y el consejo de un hermano mayor que le ayude a crecer en esta nueva vida. Sus características nos permiten enseñarles fácilmente verdades espirituales para su vida actual y futura. Debemos sí ponernos a su nivel de comprensión. ¿Cuáles son los pasos en el discipulado? Sabemos que el niño no responde como un adulto, por lo tanto, el discipulado del niño no es igual al de un adulto. Sin embargo, un niño puede compartir lo que aprende con sus familiares y sus amigos. También el adolescente tiene sus características particulares. Él está en pleno afianzamiento de su personalidad. Él es voluble y sus intereses cambian constantemente. Son procesos, tanto del niño como del adolescente, que requieren oración, paciencia, dedicación y sobre todo sabiduría de Dios.
Los pasos generales a los que tenemos que llevar al nuevo creyente, sea niño, adolescente, joven o adulto, son estos. El primer paso es darles seguridad de salvación. Ellos deben estar seguros de las 5 verdades espirituales que aprendieron al momento de recibir a Cristo. Estas verdades espirituales son: el amor de Dios, el pecado nos separa de Dios, la obra redentora de Cristo por amor a nosotros, la respuesta de fe que tiene que dar el niño o el adolescente, y finalmente la salvación, donde debo aprender a crecer para Dios. El segundo paso es la consistencia de los fundamentos de la fe. Desarrolla una vida devocional y compañerismo cristiano, y la memorización de la palabra y entrenamiento básico para testificar, esto es, compartir su fe. Todo esto requiere mucha atención personal del consejero. Tanto en el primer paso como el segundo, la visitación es muy importante. Y el ejemplo del consejero o discipulador será la primera impresión en la vida cristiana del nuevo creyente. El tercer paso es la estabilidad en doctrinas básicas. Se logra por la enseñanza personal, sea en la escuela dominical, en clubes cristianos, grupos por edades o actividades especiales realizadas durante el año. El cuarto paso es la semejanza a Cristo. Es importante desarrollar el fruto del Espíritu en la vida del nuevo creyente. El discípulo debe ser enseñado a buscar que Cristo sea visto en su vida cada vez más. El quinto paso es la independencia. En este caso hablamos de los jóvenes y de los adultos, y probablemente en el caso de algunos adolescentes. Ser capaz de aplicar la palabra de Dios en sí mismo y que use la palabra de Dios al ayudar a otros. En sexto lugar, también lo mismo para el joven como para el adulto, la reproducción. Es importante en esta parte que nuestros discípulos hayan ganado a otros para Cristo y que ellos a su vez puedan enseñar estos mismos pasos a su discípulo. ¿Cuáles son las verdades espirituales para niños de 4 a 7 años? En primer lugar, tenemos que entender que es un largo camino que recorrer en su vida cristiana. La responsabilidad del crecimiento espiritual depende de los padres si son creyentes. Las metas son distintas, puesto que su capacidad de comprensión es limitada. Sus características son egocéntricas, ya que todo gira alrededor de él. Será discipulado a lo largo de su niñez en el ministerio con niños, pero corresponde al discipulador ayudarle en sus primeros pasos. Las metas son seguridad del amor de Dios, asociar el nombre de Dios y Jesús con el amor, con personas amorosas, actividades agradables, jugando y compartiendo galletas o ayudando a otros. Seguridad al tener sus necesidades físicas, tales como son los alimentos, el abrigo, la atención, y también las espirituales que son cariño, protección, amor, aceptación, cubiertas tanto en el hogar como en la iglesia. La seguridad de salvación. Entender que aunque hemos hecho cosas malas, Dios nos ama muchísimo. Por eso envió a su Hijo Jesús. El castigo que merecíamos, Jesús lo recibió en nuestro lugar. Primeros pasos en la fe. Ellos deben aprender a memorizar versículos cortos. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios. Gálatas 6:10, hagamos bien a todos. También es importante el compañerismo cristiano con otros niños. Es importante que él tenga conocimiento de lo que es la Biblia. En primer lugar, es la carta de Dios para nosotros. Allí nos escribe lo mucho que nos ama y lo que Él quiere que hagamos por Él. Para los que están aprendiendo a leer, se les puede enseñar a hacer una lectura bíblica diaria a manera de devocional. Les voy a dar algunos temas que son las enseñanzas básicas de acuerdo a su edad. En primer lugar,
quién es Jesús y quién es Dios. En segundo lugar, Dios creó todo y a nosotros. En tercer lugar, Dios nos dio una familia. En cuarto lugar, la obediencia a Dios y a sus padres. En quinto lugar, confesar sus pecados y pedir perdón. En sexto lugar, la iglesia es un lugar especial. En séptimo lugar, enseñarle a orar y ser agradecido. Y en octavo lugar, enseñarle lo básico para hablar de Jesús. ¿Cuáles son las verdades espirituales para niños mayores, es decir, de 8 a 12 años y también los adolescentes? En primer lugar, tenemos que entender que es la edad ideal para recibir y memorizar la palabra de Dios. Los adolescentes son volubles y ultra sensibles. Tienen cuestionamientos propios, por eso es importante que usted tenga mucha paciencia al momento de discipularlos. Es importante su ejemplo. El ejemplo de vida será la mejor herramienta para que usted pueda trabajar con ellos. Forme en primer lugar una amistad estrecha y dele confianza. No enseñe demasiado en cada encuentro con ellos. Planifique algo breve para la primera vez y aumente de acuerdo a la capacidad del niño o adolescente. Es importante que memorice 1 o 2 versículos por semana según su capacidad. Enséñele cómo buscar en la Biblia, el índice de los libros, los números de los capítulos y versículos y cómo se leen las citas, entre otras cosas. Enséñele a tener su devocional. De 10 a 15 minutos diarios son suficientes. Luego podrá ir aumentando el tiempo de acuerdo a cómo aproveche el estudio. No lo obligue a pasar más de media hora a menos que quiera hacerlo. Tome en cuenta su edad. Debe enseñarles de acuerdo a su nivel de comprensión y razonamiento. Enséñeles las verdades básicas sobre su salvación. Por ejemplo, quién y cómo es Dios, qué cosas son importantes para Él y lo que Él quiere que haga como hijo. Es importante también enseñarles a amar a su familia, a amar el cuerpo maravilloso que Dios les dio, a ser llenos del Espíritu Santo y a vencer el pecado. Igualmente, a tener una vida cristiana gozosa, aprender a vivir como hijos de Dios, a obedecer por fe y llevar el mensaje a otros. Algunas ayudas esenciales, algunos consejos prácticos. Presente al niño y adolescente como creyente o hermano en Cristo o hijo de Dios. A otras personas que usted sepa le puedan animar, alentar y ayudar. Si usted no puede hacerse responsable del discipulado de algún niño, por favor busque otro consejero discipulador. Como consejeros de niños mayores y adolescentes, debemos cuidar que no dependan de nosotros siempre. Debemos enseñarles a usar la palabra de Dios y aplicarla a su propia vida. Ellos necesitan aprender a reconocer la voz de Dios hablándole. No exijamos cambios de conducta de forma inmediata. Busquemos en primer lugar evidencias de crecimiento espiritual, como el deseo de orar, el deseo de asistir a las reuniones o clases o las ganas de testificar a otros. Los hábitos de conducta cambiarán poco a poco. Trate de conocer a la familia del niño y del adolescente. Dialogue con ellos, así podrá conocer su trasfondo y comprender algunos de sus problemas. También debe conocerlos fuera de la iglesia para ayudarles en sus problemas en la escuela, sus amigos, en el trabajo o en su vecindario. Si la familia del niño y adolescente es creyente, ayude a sus padres a reconocer que son los responsables y personas claves en el discipulado de su hijo. La Biblia dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Anímalos a asistir a la escuela dominical,
a los clubes, a los campamentos u otras reuniones especiales para ellos. Si le es posible, salga a pasear con ellos, aprovechando este tiempo para cultivar la amistad y aplicar principios bíblicos. Muestre interés personal. Tenga una tarjeta de cumpleaños, o una tarjeta de Navidad, o una tarjeta por su cumpleaños espiritual, así como también visítelo cuando esté enfermo. Considere la edad del niño. Evite decirle algo que sea difícil de comprender, ya que esto solo lo va a confundir. Póngase a nivel de su lenguaje infantil. Niños y adolescentes adquieren con rapidez tanto buenos como malos hábitos, y la forma en que se aprende más es a base del ejemplo. Enséñeles a orar, a testificar, a leer la Biblia, entre otras cosas, con su ejemplo. Querido hermano, el discipulado del niño y del adolescente es muy importante. La tarea de Dios y del Espíritu Santo es atraer a las personas para sí. Y cuando estos han tomado su decisión, es decir, se han convertido a Dios, nuestra tarea y responsabilidad es la de discipularlos. Dios les bendiga.